Bienvenidos a Descendiendo al Abismo, Relatos de Terror. En el video de hoy les traigo 3 aterradoras historias para no dormir esta noche. Antes de empezar les pido por favor que si son nuevos no duden en suscribirse y pasarse por este canal, si es que son fanáticos del terror y lo paranormal. Tampoco olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue cada que suba nuevo video. Y siempre estén atentos al canal. Sin más demora los dejo con el video. Tengan buenas noches. Todo empezó cuando tenía 6 años. Recuerdo que me encontraba en el colegio en una clase de lectura y redacción. Necesitaba orinar. ¡Qué dilema! A esa edad un considerable número de compañeros aún se orinaban en los pantalones y siempre tuve la paranoia de avergonzarme en público de esta forma. Levanté la mano y solicité a la maestra permiso para ir al baño. Tras el cotidiano sermón de que debería haber ido durante el recreo, me entregó las llaves para el baño de acceso restringido, pues era el más cercano al salón de clases. Estaba a mitad de la 5ª clase y aquellos pasillos vacíos parecían interminables para mí. En aquella época era bastante chaparro y escuálido. En ocasiones tenía problemas con las puertas, sobre todo cuando se trataba de abrirlas. Así que perdí 1 o 2 minutos intentando abrir aquella maldita puerta. Como sea, apenas me senté en el inodoro, escuché unos golpes en la puerta. «Está ocupado», respondí irritado por la perturbación de mi tranquilidad. Hubo una pausa. Después se escucharon otros golpes. Ahora eran más rápidos y con mayor determinación. «Un minuto, por favor». Los golpes se hicieron más lentos y una voz me respondió. «Déjame entrar. Tengo que entrar». Quien haya respondido tenía un tono de voz bastante claro y conciso. Un adulto que no reconocía. Quizá haya tenido 6 años, pero tenía noción de cómo funcionaba la etiqueta en un baño. Principalmente de que no se debe dejar entrar a más de una persona en un área que apenas si supera la de un armario. «Váyase», le dije. Nuevamente los golpes se intensificaron, como si tocaran un tambor de forma frenética a unos cuantos metros y fuera de mi vista. Pude escuchar la voz gritando algo, y en cada repetición parecía más desesperada. «Déjame entrar, por favor. Solo abre la puerta». En ese punto ya estaba aterrorizado. Los golpes y los gritos eran sumamente fuertes, y nadie se había presentado a ver qué pasaba. Después de un tiempo, la profesora fue a buscarme, molesta porque había estado casi media hora fuera de la clase. Cuando me rehusé a abrir la puerta para permitirle entrar, tomó la llave de reserva de la recepcionista y me llevó hasta la dirección donde solicitó la presencia de mis padres. Me suspendieron lo que quedaba de esa semana. Jamás le conté a nadie lo que había pasado. Algunas semanas antes de mi próximo encuentro con este fenómeno, acababa de cumplir 7 años y mi familia organizaba un asado para celebrarlo. Era un glorioso día soleado, y aunque ya habíamos dispuesto todo en el jardín trasero, el carbón se negó a encender. Mi padre pidió que fuera por un soplete portátil y a la cochera en el jardín de enfrente. El espacio era bastante reducido aquí, así que me las arreglé para recorrer el camino hasta donde se encontraba el soplete. Me puse sobre las puntas de los pies para alcanzarlo, y la puerta se cerró. Mientras me acercaba, unos golpes frenéticos se escuchaban del otro lado de la puerta. «¡Abre! Tengo que entrar». No era la misma voz que había escuchado un mes antes. Era más profunda, más preocupada y mucho más irritada. No respondí nada y me paralicé. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero aquello me aterraba. Cuando me alejé, se escuchó un golpe final,
como si un puño hubiera fracturado la madera, y nuevamente escuché esa voz. «Pequeño bastardo, te arrancaré los dientes, déjame entrar». Regresé a la fiesta y me pasé el resto del día mirando sobre mi hombro. Como debes suponer, hubo muchas de estas voces. Conté al menos unas 30. Solía escucharlas todo el mes, implorando que les permitiera pasar por las puertas, casi siempre inmediatamente después de que cerraba una puerta tras de mí, como si aquellas extrañas entidades me estuvieran siguiendo. Jamás se lo conté a nadie, pero, siendo honesto, intenté acostumbrarme. Aquel fenómeno siempre me sobresaltaba, y algunas de las voces me producían escalofríos, pero yo sabía que estaba a salvo mientras no abriera la puerta. No solo me acostumbré a algunas de estas voces, sino que les puse nombres. Había una que siempre se manifestaba en la puerta principal de mi casa. La puerta tiene un cristal difuminado, y a través de él veía la silueta de un hombre de tamaño promedio, portando un sombrero o algo de esa clase. Jamás hablaba, pero ocasionalmente dejaba sobres en el buzón del correo. Solía llamarlo el cartero. Era uno de los más perturbadores. Cuando intentaba hablar con él, se volteaba bruscamente y empezaba a golpear la puerta. Al final, supe que lo mejor era dejar al cartero en paz. Pasaron 20 años e intentaba mantenerme lo más cuerdo y normal posible. Tengo amigos e incluso una relación un poco inestable con una mujer que conocí el año pasado. Nada mal para alguien que se despierta en medio de la noche a escuchar con atención ruidos al otro lado de la puerta. Sí, mis amigos creen que soy raro, pero me toleran. Todos son buenas personas, realmente los voy a extrañar. ¿Sabes? Las cosas empezaron a ponerse extrañas. Bueno, supongo que más extrañas de lo habitual. Hace 3 semanas desperté sudando y llorando, aunque no supe por qué. Hasta donde recuerdo, mi sueño había sido bastante normal hasta que una sombra enorme repentinamente lo cubrió todo. Literalmente, en el instante en que abrí los ojos, siguieron los golpes de la puerta en mi habitación. No eran golpes normales, era algo totalmente frenético. ¿Quién anda ahí?, yo grité. «Por favor, ayúdanos», me respondieron. Me sorprendí. Era la misma voz sádica e irritante que había escuchado en la cochera de mi padre en mi 7º cumpleaños, pero parecía genuinamente sincera. Además tenía un tono de dolor, como si hubiera sido herido de gravedad. De hecho, me encontré a mí mismo buscando los anteojos para levantarme y abrir. Pero dudé. Nunca antes había intentado abrir la puerta. Supongo que, como niño, tenía la idea de lo que sea que estuviera ahí adentro era malo, cuestión de sentido común. Para ser honesto, estuve a punto de dejar que aquella cosa entrara a mi habitación esa mañana, pero al final me contuve. La situación empeoró. Apenas 2 días después, me encontraba dentro de una tienda. Apenas terminé de pagar por un bote de leche y un periódico. Una fuerza terrible golpeó la puerta del establecimiento de forma simultánea. Una voz empezó a gritar, un agudo y largo grito de dolor. Me volteé para ver la puerta, pero había tantos folletos pegados al cristal que solo pude distinguir la forma de una mujer del otro lado. Golpeaba las manos contra una ventana. El vendedor me observó como si estuviera loco. Al final, terminé preguntándole si tenía un baño que pudiera usar. Murmuré una disculpa y me escondí en aquel lugar durante 10 minutos hasta que los gritos se fueron. Sucedieron más incidentes después de esto, una mezcla de gritos y lágrimas que imploraban. El cartero también se fue. Tocó educadamente antes de dejar su carta habitual en el buzón de correo. En total sumaron 10 sobres simples y amarillentos. El cartero se mantuvo en espera durante algunos minutos, golpeando ocasionalmente y entonces me dejó solo.
En cada carta había una hoja de papel, pero alguien había tomado un bolígrafo negro y usado las páginas, rayando garabatos con tanto vigor que había grandes lágrimas en torno al centro. Los bordes estaban desgastados. Las puse de nuevo en los sobres e intenté retirarlas de mi mente. Más tarde, la puerta de mi habitación temblaba violentamente. No era un grito, un gruñido ni un rugido lo que escuché. Solo era llanto. Decenas y decenas de voces, sollozando sigilosamente. Otro golpe se escuchó en la puerta. El yeso se desprendió de las paredes y cayó en el tapete. No había súplicas ni negociaciones. No era más que llanto. Se escuchó un estruendo. Salté de la silla. Otro estruendo. Apareció una fina grieta en la esquina de la cerradura de la puerta. Mi teléfono empezó a sonar y escuché un fuerte golpe en el vidrio de la ventana, atrás de las cortinas. Respondí el teléfono, pero no eran más que voces sollozando en un grito de terror y angustia. Lo apagué, pero siguió sonando. Entonces le quité la batería. Empujé la mayor parte de mis muebles contra la puerta y la ventana. Habían pasado 3 horas desde el último intento de ingreso. Los golpes agresivos no habían disminuido, tampoco el llanto. Estoy seguro de que la puerta no aguantará más. Respecto a mi mediocre barricada, creo que podrían barrerla en un par de minutos. Me enfrento a una posibilidad real de muerte. Por eso escribo esto, por si algo me llega a suceder. Otro estruendo. ¿Qué quieren? ¿Todavía me quieren lastimar? Parecen determinados, incluso maliciosos. Tal vez deba abrir la puerta. Quizá deba dejarlos entrar. El silencio se apoderó del ambiente. Noté que incluso el llanto se había ido. Durante un minuto me senté en aquel lugar. Entonces me levanté y corrí a la puerta, ansioso por escapar de aquella situación claustrofóbica. Tal vez allá afuera puedo estar lejos de cualquier otra puerta y de los malditos golpes. Retiré mi barricada y giré la manija. Cerrada. De rodillas, espié por el agujero de la cerradura. A través de la puerta de mi habitación no podía observar el corredor que yo recordaba. Era otro lugar. Una especie de biblioteca o salón de clases. Parecía vacío, excepto por un niño sentado que daba lectura a un libro, de espaldas a mí. Golpeé la puerta. «Oye, niño, déjame salir». Él observó por encima de su hombro. «Sí, aquí. ¿Puedes abrir la puerta, por favor?» «No puedo. Estoy castigado, no debo hablar con nadie. Vete». Regresó a lo que estaba haciendo, confundido y exasperado. Empecé a levantarme. Un estruendo alto rompió el silencio una vez más. Era un puño que golpeaba contra el vidrio. Mi ventana. Lo escuché otra vez, pero no era el golpe frenético de alguien queriendo entrar, ni siquiera un intento de invadir la habitación. Lo que sea que haya estado del otro lado de la ventana, sabía que yo estaba dentro de esa habitación. Sabía que tenía miedo. De la forma más sádica posible, quería que tuviera miedo. Me regresé a la puerta y empecé a golpear frenéticamente. «Oye, déjame entrar, ¿sí? Realmente necesito que abras la puerta».
Cuando era adolescente, solía vivir en una casa con un espacio abierto en la parte posterior, que daba a un área común llena de senderos, donde las personas de la ciudad solían hacer caminatas. Era usual ver a los corredores y personas que salían a pasear con sus mascotas en este lugar. Bien, pues cierta noche tuve una pesadilla muy espeluznante en la que una anciana se colaba a mi cuarto y trataba de convencerme de que saliera de la casa. La pesadilla terminó despertándome. Me levanté a tomar un poco de agua y apagué el ventilador pues sentía mucho frío. Al poco tiempo me volví a quedar dormido. Regresé exactamente al mismo sueño, con la anciana dentro de mi habitación, diciéndome con voz calmada: «Debes salir ahora». Me negué. Le dije que hacía demasiado frío. Cuando volví a despertar, el ventilador seguía encendido. Creí que me había confundido o que el botón se había atascado, por lo que me levanté a apagarlo una vez más y regresé a dormir. El sueño volvió a repetirse, pero en esta ocasión la anciana tenía una apariencia demacrada y parecía muy agitada. Prácticamente me gritaba: «¡Ve afuera! ¡Debes salir ahora!». En el sueño me levanté de la cama y le seguí hasta la puerta, pero cuando entré al corredor, había desaparecido. Cuando me desperté, realmente estaba de pie en el maldito pasillo. Nunca he padecido sonambulismo, y esta fue la primera y única vez que me sucedió. Por si fuera poco, cuando regresé a mi habitación encontré el ventilador encendido otra vez. Obviamente me asusté, así que fui al refrigerador para comer algo, y después me puse a ver televisión algunas horas hasta que me calmé. Cuando regresé a dormir, eran casi las 6 de la mañana y, por fortuna, la anciana del sueño nunca regresó. La parte tenebrosa de esta historia es que un par de días después, observé algunas sirenas de policía en el espacio público detrás de la casa, y más tarde le pregunté a mi mamá lo que había sucedido. Me contó que localizaron el cadáver de una mujer de la tercera edad que fue reportada como desaparecida algunos días antes. Probablemente murió de un ataque al corazón o un derrame cerebral en ese sendero. Hay cosas que no deberían ser contadas. Estos secretos son cosas que la mayoría se llevan a la tumba, pero hay secretos que te llenan de dolor. Secretos que, por más que intentes esconderlos, te consumen hasta que ya no puedas más. Este es el secreto de un joven normal, como tú o como yo, hasta que un día eso cambió. Estaba caminando a su casa, metido en sus propios asuntos, ignorando a las demás personas que caminaban por la concurrida calle. No podía esperar a llegar a casa y dormirse un buen rato. De repente, sintió que alguien tocó su hombro. Normalmente no se hubiera asustado, pero la mano que lo tocó estaba fría, como si fuera la de algún muerto. Volteó, pero no había nadie que pareciera sospechoso o que lo estuviera mirando en lo absoluto. Intentó olvidarse de lo ocurrido y regresó a casa. En cuanto llegó, se puso a hacer su tarea y para cuando terminó se había hecho tarde. Se fue a dormir, pero no durmió bien esa noche. Como todos los sueños, los recuerdos eran borrosos, pero había algo que podía recordar: los gritos. Un grito que no paró durante todo su sueño, y vio sangre, tanta sangre que pudiera haber pintado su cuarto con ella.
Vio los cuerpos retorcidos de mujeres y hombres, niños y niñas, pero no despertó. En medio de esta horrible pesadilla, no despertó hasta que no pudo soportar más. Pero había algo extraño. Cuando despertó, no estaba en su cuarto. El mundo era oscuridad y su cama había sido reemplazada por una superficie dura y fría, pero no era metal. Más bien, se sentía como plástico. Intentó convencerse de que seguía soñando, pero el grito se había ido. Se pellizcó y comprobó que no seguía dormido. De repente, se sintió claustrofóbico, a pesar de que al parecer no habían paredes en kilómetros y kilómetros. El pánico se apoderó de él, haciendo que gritara hasta que se le acabó el aire. ¿Estaba muerto? No lo sabía, pero esperaba que no fuera así. De repente, vio una luz. Un pedazo rectangular de luz empezó a brillar. Parecía que una puerta a 100 metros se había abierto. Corrió hacia ella, ignorando el hecho de que estaba en algún lugar en el que nada tenía sentido. Cerca, más cerca. Cuando llegó, se dio cuenta de que la luz venía de un foco en un cuarto, pero no le importó. Él necesitaba salir de ahí. En cuanto entró, vio con claridad el cuarto. Era su propio cuarto. Viró atrás. La puerta se había ido. Todavía era de noche y de repente escuchó una voz. Era la voz de un hombre adulto de unos 50 años. Solo se lo dijo una vez, fuerte y claro. No le cuentes a nadie. Intentó dormir, pero no pudo. Para cuando sus padres despertaron, él estaba llorando en su cuarto. Sus padres lo llevaron al médico, quien dijo que estaba bien. Sus padres preguntaron una y otra vez qué había pasado, y él no contestó, asustado de que esa voz lo acechara otra vez. Ese secreto, esa noche de horror, se los llevó a la tumba, después de morir a causa de suicidio.